Vamos a pasar a otro tema y ahora en específico nos vamos a ubicar en un municipio aledaño a la ciudad capital. Ahí están las imágenes entonces de lo que ocurrió este día en un sector de la zona 7 de San Miguel Petapa. Padres de familia de una escuela en ese lugar, la escuela Sonia Judith Cordón Guzmán, bloquearon el tránsito vehicular hacia Ciudad Real. Específicamente la calle que comunica Ciudad Real con Avenida Petapa o bien de la Avenida Petapa hacia el municipio de Villanueva o también San Miguel Petapa. Esto solicitando y exigiendo la intervención del Ministerio de Educación para que se legalice el terreno que se les otorgó después de que las instalaciones de su escuela fueran declaradas inhabitables por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres en el año 2012. Ante esto se les asignó un lugar donde los estudiantes reciben clases prácticamente en galeras de madera y lámina, pero 5 años más tarde apareció ahora un personaje indicando que él es el dueño de ese terreno y está solicitando el desalojo. Este caso es muy importante, lo hemos abordado en repetidas ocasiones acá en la televisión guatemalteca, como lo indicábamos hace pocos minutos, en 2012, escuche usted, aproximadamente desde el año 2010, el entonces alcalde de San Miguel Petapa decide construir una escuela. La escuela está en ese lugar, justo arriba de donde están estas personas, donde usted ve las imágenes. Existe la escuela totalmente construida de bloc, con su patio, está con terraza, con ventanas, todo estaba totalmente nuevo. Inauguraron la escuela y definitivamente se trataba de una alegría, tanto para padres de familia, estudiantes y por supuesto para los maestros. Lamentablemente, en el año 2012, en el invierno, para ser específicos, cuando empiezan las lluvias, empieza a desmoronarse la pared que está, o el paredón, una montaña prácticamente que está detrás de este establecimiento educativo y empiezan entonces los problemas. Al principio se trataba únicamente de filtración de agua en las paredes, pero la tierra continuaba cayendo detrás de la escuela e incluso a los lados y parecía entonces ya que las paredes podían ceder en cualquier momento. La filtración de agua alcanzó incluso las ventanas y era un riesgo permanecer en ese lugar, tomando en cuenta que las lluvias continuaban en esa época. Así que se hace el llamado a las autoridades pertinentes. Llega el personal de la Conred y se percatan de que el lugar es inhabitable. Es muy riesgoso continuar en ese lugar. La montaña podía ceder y puede ceder, de hecho, en cualquier momento en caso haya una fuerte lluvia en ese sector del territorio guatemalteco. Entonces, estas personas, los maestros, los padres de familia, los estudiantes, se ven obligados, imagínese usted, a abandonar la escuela nueva y tener que regresar a la galera donde durante años habían recibido clases. Esto ocurre precisamente en la colonia Aguilar, entre San Miguel Petapa y la zona 21 de la ciudad capital, aunque específicamente todavía es jurisdicción de la zona 7 de San Miguel Petapa. Cuando la pared continúa cediendo y la filtración ya es demasiada, las autoridades declaran entonces inhabitable ese lugar y deben volver una vez más a la escuela en mención. Así de crítica es la situación de estos pequeños. Lamentablemente los maestros tienen que ver cómo se las ingenian para poder impartir el pan del saber, porque hay que tomar en cuenta que en esas galeras, por ejemplo, no hay agua potable, no existe el fluido eléctrico. Es decir, por ejemplo, para la jornada de la tarde, la escuela debería funcionar en una sola jornada, pero como el espacio es reducido, se vieron en la obligación de hacer 2 jornadas para repartir aproximadamente a los 400 estudiantes de esa escuela. Reitero, escuela ubicada en la colonia Aguilar, allá en la zona 7 de San Miguel Petapa. A las 4 de la tarde con 30 minutos, los estudiantes deben abandonar el centro educativo y no tienen derecho a recreo porque no hay lugar donde tengan recreo. De igual manera, en la jornada matutina a las 11:30 deben abandonar el establecimiento y tampoco tienen derecho a recreo. Cuando se habla de la educación física, prácticamente deben salir a intentar hacer deporte a la calle.
o en un campo cercano, pero esto ya conlleva que los maestros deben sacar a los estudiantes del establecimiento educativo y esto por supuesto es un problema a todas luces. Tenemos comunicación en este momento con el portavoz de la CONRED, de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, David de León, quien amablemente ha atendido esta llamada de TN23 Todo Noticias. David, buenas tardes. Estamos refiriéndonos hoy a las escuelas que se encuentran en la colonia Aguilar, específicamente en la zona 7 de San Miguel Petapa, que fue declarada inhabitable en el año 2012 por la CONRED. La situación todavía continúa complicada en ese lugar. David, buenas tardes una vez más. ¿Existe el riesgo en caso inicien las lluvias una vez más para las personas para que puedan regresar a esa escuela? Buenas tardes, así es, la condición de peligro, el riesgo está latente en este sector. Es un área que hemos realizado una serie de visitas también años anteriores, se emite estos informes dando las recomendaciones, las medidas de protección que se tienen que realizar principalmente para los estudiantes que asisten a este centro educativo. Parte de lo que se ha podido identificar es la condición de peligro de la ladera que se encuentra en este lugar y es uno de los puntos que nosotros pues hemos informado ya a las autoridades tanto a nivel municipal como a las autoridades también del Ministerio de Educación. Esas condiciones de peligro en las que los estudiantes se encuentran y que ustedes pues han dado a conocer también ya el seguimiento respectivo en esa área. Por lo tanto, la recomendación que CONRED emitió, realizar o en este caso identificar otro sector en donde pueda trasladarse ese centro escolar tomando en cuenta esta condición de peligro, esta condición de ladera que genera que los estudiantes y que también los docentes se encuentren bajo esa característica, ¿verdad? David, este es un caso importante porque se trata de en muchos lugares del país las personas están saliendo a exigir que no tienen un lugar donde recibir clases, que no tienen escritorios, que no tienen maestro. En este lugar específicamente hay una escuela relativamente nueva porque estamos hablando de una escuela que fue construida hace aproximadamente 6 o 7 años. El tema es de tiempo atrás y no queremos incomodarlo, David, pero quisiera preguntarle si usted tuviera el dato. En el momento en que inicia la construcción, ¿ya la CONRED había emitido la recomendación de no hacerlo en ese lugar o ocurre después de que ya la escuela había sido construida? Bueno, se realizó y es lo que pasa en muchas ocasiones en el territorio nacional. No solo es en ese sector, sino que en varios puntos en donde se reciben o se donan terrenos para hacer escuelas. Muchas veces la donación se realiza en áreas que no son consideradas habitables, se construye una escuela para que los niños lleguen a ese sector, ocurre en muchas comunidades del territorio nacional y el problema es que en muchas ocasiones, y hay edificaciones que se han hecho antes, por ejemplo en los años 90 o mucho antes, en donde no se contemplaban o no existía en estos municipios algún tema de ordenamiento territorial. Luego, con una serie de estudios, evaluaciones de condiciones de riesgo, puntos en donde pueden ocurrir deslizamientos, sectores como por ejemplo donde se encuentra esta escuela, es que se realiza una inspección a nivel general. También el Ministerio de Educación, a través del Departamento de Obras e Infraestructura, ha realizado toda esta serie de seguimientos y identificamos los peligros. Se han iniciado el proceso también con algunos centros escolares, pero es un proceso que el Ministerio realiza y luego también tenemos que considerar que hay que identificar un terreno para buscar el traslado hacia ese lugar y luego todo el proceso también para adquirir el terreno, iniciar la construcción y en sí este tipo de trabajo. Pero específicamente en este lugar se realiza la visita por parte de CONRED luego de identificar los problemas que se estaban dando en ese sector. Se solicita por parte de los docentes, por parte de la municipalidad también, se llega al lugar a evaluar y se emite la recomendación. Y luego también que es evidente el peligro que existe en ese lugar y que pues por lo tanto la recomendación que CONRED emitió en el 2012 fue directamente de no utilizar ya este centro educativo por la misma condición de peligro.
Por supuesto, sobre todo hay que tener en cuenta la vida de los pequeños. David, una última consulta antes de finalizar la llamada que amablemente ha atendido. Cuando usted dice que es evidente el riesgo que se corre en ese lugar, supongo yo que ha tenido usted acceso a las imágenes, fotografías, video o tal vez haya estado en el lugar. La pregunta en concreto es, cuando la Conred declara ese lugar inhabitable, también hay que agregarle que además de ser una montaña en riesgo, justo en ese año en la parte de arriba fue invadida por varios guatemaltecos que instalaron incluso agua potable ahí, y esta filtración precisamente también fue la que provocó que la montaña empezara a ceder. Ahora la pregunta en concreto, David, teniendo en cuenta cómo está el área en ese lugar, la escuela prácticamente está construida al pie de la montaña. ¿Existe la posibilidad, David, de realizar trabajos prácticamente para desboronar esa montaña y rescatar la escuela, continuar en ese sitio, o definitivamente debe ser trasladado a otro sitio? Bueno, si trabajos de protección o una obra en ese lugar se podría realizar. Sin embargo, creo que sería mucho más factible o más económico el poder trasladar el centro educativo hacia otro sector, tomando en cuenta todo el trabajo que se tiene que realizar en esa área. Y sí, luego el problema se ha dado también por las invasiones que hemos tenido, por ejemplo, y no solo ahí, ocurre en otras áreas, en donde una mala disposición de drenajes en algún momento genera que se dé una erosión de los suelos y por lo tanto la condición de peligro para edificaciones. En este caso, un centro escolar que ha tenido pues esta condición en otros años y por lo tanto consideramos que es más, en ese sentido, más viable y más económico el poder trasladar el centro educativo a otro sector. Lamentablemente, David, las personas que salieron a manifestar este día amenazan con que van a regresar a ese lugar y que ellos corren con el riesgo, así que seguramente habrá mucho trabajo para ustedes en los próximos días. Muchas gracias por atender el llamado de TN23 Todo Noticias. Este es un caso, como les decía, amigo televidente, que ha impactado a nivel nacional prácticamente desde el año 2011-2012, cuando la Conred viene y declara inhabitable ese sitio. Reitero una vez más, los padres de familia amenazaron hoy con, si no las autoridades no le resuelven, el lugar donde están actualmente, la galera donde están recibiendo clases, podrían regresar, según ellos, bajo su responsabilidad, pero esto definitivamente es bastante complicado. Habrá que ver hasta qué punto podrían arriesgarse de esa manera, porque estarían poniendo en riesgo a sus propios hijos y por supuesto también hay que pensar en los maestros. Por supuesto, nosotros vamos a estar atentos acá en TN23 Todo Noticias al desarrollo de esta noticia. Vamos con el otro caso más impactante de la